Les tengo malas noticias. Nadie va a ser joven por siempre. Todos llegaremos a ser viejos a menos de que nos pase algo desastroso antes. Y bueno, por lo mismo, va a llegar una edad en la que ya no vamos a poder trabajar. Por esta razón, todos los países más o menos decentes tratan de desarrollar un plan de qué hacer con sus ciudadanos cuando tengan una edad que les impida seguir trabajando. En el caso de los países occidentales, ese plan son las pensiones y precisamente de eso quiero hablarles el día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Luis Ramírez y esta es la nueva edición de esta videocolumna que se llama Nada es gratis, donde un servidor habla de diversos temas de economía y política, siempre desde el punto de vista de alguien que supuestamente es un malvado conservador neoliberal de ultraderecha. Y para esta edición de hoy les quiero hablar del tema de las pensiones. Primero que nada, ¿qué es una pensión? ¿Alguna vez han detenido a pensar eso? Bueno, una pensión es dinero que a ti se te otorga como una compensación por haber trabajado toda tu vida. La idea es que cuando tu edad ya sea un impedimento para seguir trabajando, tú te puedas mantener con esa pensión. Y quieras que no, esto parece como que algo muy justo. Hay un componente de justicia social muy importante ahí. Pero hay un gran problema con el tema de las pensiones y es ¿de dónde va a salir el dinero para pagártela? Porque quieras que no, nadie te va a dar dinero hoy por un trabajo que ya hiciste hace 20 años, sobre todo porque pues hace 20 años ya se te pagó. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para tu pensión? La primera solución que se le ocurrió a los gobiernos fue quitarle dinero a los jóvenes para dárselo a los viejos, porque pues esto, quieras que no, suena bastante justo. El asunto es que ese sistema ya no es sostenible. Fue sostenible durante algunos años cuando cada familia tenía 7, 10 o hasta más hijos. Porque pues quieras que no, necesitas a muchos trabajadores jóvenes en activo para pagar la pensión de un solo jubilado. Entonces, cuando las familias tenían muchos hijos, el sistema era más o menos sostenible. El asunto es que ese sistema ya no va a funcionar ahora que las familias tienen si acaso 2 o 3 hijos. Es muy raro encontrarte el día de hoy a una familia que tenga más de 3 hijos. Entonces, ya hay muy pocos trabajadores jóvenes para mantener a una cantidad cada vez mayor de viejos. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? Otra solución que se le ocurrió concretamente al gobierno de México fue agarrar las ganancias de las empresas paraestatales para pagar las pensiones de los ya jubilados. Por ejemplo, a los trabajadores jubilados de Pemex se les paga con las ganancias de Pemex. A los trabajadores jubilados de la CFE se les paga con las ganancias de la CFE. A los de Capufe con las ganancias de Capufe y así sucesivamente, ¿no? Con todas las paraestatales. Y esta idea es tan mala, pero es tan mala que a mí me parece increíble que a alguien se le haya ocurrido en primer lugar, porque nadie te puede garantizar que una empresa va a tener ganancias dentro de 20, 30 o 40 años. Una empresa, por más sólida que parezca, nadie te puede garantizar que va a tener ganancias en el futuro. Y si no, pueden checar el ejemplo de Correos de México, que seguramente hace algunos años tenía buenas ganancias, pero ahorita por una cuestión tecnológica seguramente no gana ni un centavo. Y aún así, Correos de México le tiene que pagar la pensión a sus ex trabajadores. Además, por una cuestión natural, toda empresa que funcione con ese esquema eventualmente va a gastar más dinero en pagarle a sus jubilados que a sus trabajadores en activos. Y pues bueno, eso evidentemente se va a convertir en un problema. Actualmente, de hecho, hay muchas personas que se jubilaron bajo este esquema. No es poco común encontrarte a jubilados de Pemex o de la CFE que tienen pensiones a veces de 30,000 pesos al mes y a veces trabajaron, no sé, 30 años o incluso menos tiempo y a veces incluso en labores sencillas, ¿no? Como trabajadores de limpieza o guardias de seguridad. Yo no tengo nada en contra de estos trabajadores, pero quieras que no son pensiones bastante altas, bastante privilegiadas, que ya quisiera cualquier otro trabajador mexicano normal. Y muchos jóvenes de la actualidad ven esos jubilados y piensan, bueno, si se cambiaran ciertas leyes o ciertas reglas, yo podría tener una jubilación similar. Lo que yo les diré a estos jóvenes es que no, ese sistema funcionó solamente unos cuantos años y de hecho muchas de las carencias que tenemos hoy como país son precisamente por pagar las pensiones de estas personas. Nada más para muestra un botón. El día de hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social gasta más dinero en las pensiones de sus ex trabajadores que en medicinas. Entonces, si tú vas a atenderte al IMSS y no tienen
las medicinas que te recetaron es porque ese dinero se fue para las pensiones. Nada más háganse una idea con eso. Ahora, otra solución que se le ocurrió a los gobiernos de manera relativamente reciente fue la de hacer cuentas individuales. Digamos, a cada trabajador le retienes una parte de su sueldo y lo metes en una cuenta individual, donde ese dinero se invierte, con los años va creciendo y al final, cuando ese trabajador se retire, con ese dinero le vas a pagar la pensión. Ese sistema de cuentas individuales en México se conoce como Afore, Administradora de Fondo para el Retiro. Ahora, el sistema de las Afores financieramente es muy limpio porque el dinero para tu retiro ya existe. De hecho, puedes pedir cuánto dinero tienes en tu Afore. Te dan un estado de cuenta donde viene con pesos y centavos cuánto dinero tienes. Ese dinero ya está ahí. El gran problema de las Afores es que hace enojar a muchos políticos de izquierda porque hace a cada trabajador individualmente responsable de su retiro. O sea, si tú ahorras poquito en tu vida laboral, tu pensión va a ser muy bajita. Si tú ahorras un poco más, tu pensión pues va a ser un poco más alto. Y a muchos políticos de izquierda les molesta mucho esta idea de hacer a la gente individualmente responsable de su propia vida. Bueno, todo este rollo que estoy tirando es porque quiero que entendamos primero que nada que todo el dinero que te van a pagar en tu retiro tiene que venir de algún lado. Ya sea en el caso de las Afores, de lo que tú ahorras, o en cualquier otro sistema, pues de alguien más o de alguien más joven que te va a pagar tu pensión. Y es muy importante tomar esto en cuenta porque aquí en México hay muchos políticos, hay muchos grupos políticos que tienen esta idea de decir, dame el dinero de tu Afore y yo te garantizo que en el futuro te voy a dar una pensión más alta, incluso del 100% de tu último sueldo. Y quieres que no, esto es una vacilada porque quieren tomar dinero de las Afores, dinero que ya existe, para una promesa de después de darte más dinero, pero realmente no te dicen de dónde va a salir. Y cuando le preguntas a nuestros políticos, ¿de dónde va a salir esta pensión del 100% que me estás prometiendo? Normalmente te dicen, bueno, va a salir de la venta de petróleo, o de la venta de litio, o de las ganancias del Tren Maya, o de las ganancias de Mexicana de Aviación, o algunas otras respuestas parecidas que pues realmente son como que muy imprecisas, son muy vagas, son realmente una vacilada. Y bueno, si estos políticos fueran buenos administradores, no estarían tratando de quedarse con el dinero de tu Afore en primer lugar. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que no hay que creer en esas promesas. Hay que estar bien conscientes de que el dinero para tu retiro tiene que venir de algún lado. Si algún político te promete que te van a dar una pensión más alta si les das tu voto y les das tu dinero, ese político te está engañando. Y si se quiere quedar con el dinero de tu Afore, este político es un ladrón. Nos vemos a la siguiente. Saludos.